Bueno, ¿qué tal, chicos? Yo les voy a hablar de la glándula hipófisis. Bueno, esta es una glándula que forma parte del sistema endocrino, es una glándula muy importante y también forma parte de lo que se conoce como el eje hipotálamo-hipófisis. Cabe destacar que este eje es el encargado de dictar cómo van a funcionar todas las otras glándulas del sistema endocrino, pero vamos a enfocarnos meramente en la glándula hipófisis, no vamos a ver la glándula hipotalámica. Entonces, nosotros para entender un poquito de la hipófisis, primero tenemos que ver la anatomía de esta. Vamos a verla también la histología, pero primero para entenderla vamos a ver la anatomía. Entonces, nosotros en la hipófisis la podemos dividir en varias partes diferentes, principalmente en anterior y posterior. Vamos a tener un lóbulo anterior y vamos a tener también un lóbulo posterior. También nosotros aquí pues nos damos cuenta que está conectada la glándula hipófisis a la glándula al hipotálamo. También la ubicación anatómica es muy importante. Esta está descansando en la silla turca del hueso esfenoides. Entonces está dentro de la bóveda craneana, entonces por lo tanto también forma parte del sistema nervioso central. Bueno, nosotros acá arriba en este esquema que dibujamos, tenemos en la parte de arriba señalado la parte que representa el hipotálamo, nada más que no la continuamos. Tenemos lo que es el puente, que este es el puente hipotálamo-hipófisis, y ya lo que abarca la hipófisis como tal. Entonces, anterior tenemos el lóbulo anterior, que también se le conoce como adenohipófisis. Aquí es importante nosotros remarcar este sufijo. ¿A qué se refiere el adeno en el nombre? A que es la porción glandular. ¿Okay? Y por otra parte, en la parte posterior de la glándula tenemos la neurohipófisis, que el sufijo neuro nos indica que es porque contiene neuronas. Entonces, se divide en dos, tiene una parte glandular y tiene una parte nerviosa. Y también nosotros podemos apreciar en el centro de estas dos porciones tenemos un surco intermedio, que más adelante les vamos a explicar también para qué es cada una de las partes. Nosotros en el puente también podemos alcanzar a apreciar varias zonas distintas. Principalmente tenemos dos zonas. La porción tuberal, que la porción tuberal es parte de la conexión que tiene el adenohipófisis con el hipotálamo. Entonces, si se fijan, la neurohipófisis es esta parte de la porción tuberal junto con esta parte de atrás, porque la adenohipófisis abraza y corre por el centro el infundíbulo, que el infundíbulo es el puente que tiene la neurohipófisis. Entonces, ¿a qué región pertenece la porción tuberal? A la adenohipófisis. ¿Y a qué región pertenece el infundíbulo? A la neurohipófisis. Bueno, si nosotros también observamos un corte de la hipófisis, un corte histológico, vamos a observar también ambas porciones, van a estar delimitadas por cómo se tiñen. Si nosotros observamos la adenohipófisis, como tiene células glandulares, esta es una porción que está muy teñida, muy teñida por las células que tiene dentro de esta región. Son células que son acidófilas, basófilas y cromófobas. Entonces, como tiene mucha afinidad por las tinciones, tiene mucha tinción, está muy teñida, muy teñida. Por otro lado, la neurohipófisis, esta no está tan teñida, tiene una tinción más pobre, tiene una tinción más débil. Esto debido a las células que tiene. Como tiene también los axones de las neuronas, los axones de las neuronas no se tiñen. Entonces, lo que les van a dar la coloración son las células que acompañan a estos axones y que los mantienen. Recuerden que estamos en sistema nervioso central, entonces también la neurohipófisis tiene células que acompañan a los axones, células que acompañan a las neuronas para mantenerlas. También algo muy importante, de dónde provienen de capas germinativas. La adenohipófisis proviene del ectodermo y la neurohipófisis proviene del neuroectodermo. Proviene de dos capas germinativas diferentes. Y también podemos apreciar en el corte el surco intermedio. Este surco intermedio no es más que una... ¿Cómo se llama? Fusión. No, permanente.
El surco intermedio no es más que un remanente de cuando estas dos capas germinativas llegaron a juntarse, llegaron a fusionarse para formar la hipófisis. Entonces esto habla de la embriogénesis de la hipófisis. Eso es el surco intermedio. Y de hecho dentro del surco intermedio hay unas estructuras que vamos a ver más adelante cuando hablemos de cada parte de la hipófisis. También algo muy importante mencionar es que cuando nosotros hacemos el corte, también podemos apreciar la cápsula de la hipófisis, porque recuerden que esta es una glándula, es un órgano que está encapsulado. Bueno, ahora vamos a mencionar parte por parte, o sea, vamos a mencionar los dos lóbulos, qué células tienen y qué sintetiza cada célula. Vamos a empezar primero con la adenohipófisis, que recordemos, la adenohipófisis es la parte glandular de la hipófisis. Esta tiene tres diferentes tipos de células. ¿Con qué me refiero a diferentes tipos de células? Con diferentes categorías. ¿Cómo se les va a dar esta categoría a las células? Por la afinidad de tinción que tienen. Entonces nosotros tenemos células acidófilas, células basófilas y por último células cromófobas. Nosotros si hacemos un corte y teñimos con HY, no vamos a poder apreciar la diferencia de estas tres células. Entonces lo que podemos hacer es pedir un tricrómico para poder apreciar estas diferentes células. Algo muy importante también es cómo se van a agrupar dentro de la glándula. Tenemos dos agrupaciones diferentes. Tenemos agrupaciones en forma de cúmulos, que son un cúmulo de células que están bien delimitadas, y también tenemos forma de cordones. Los cordones son células que están en forma de hilera, que están una tras otra, que también están delimitadas y que forman como arcos o forman también canales. Bueno, ahora para saber qué es lo que secreta cada célula de la adenohipófisis, vamos a empezar con las acidófilas y con las basófilas. Recuerden, la acidófila y la basófila solo son categorías, porque dentro de la categoría de las acidófilas hay dos células diferentes. Están las células somatotropas y aparte están las células lactotropas. Que la célula somatotropa, ¿qué hormona me va a sintetizar? Me va a sintetizar la hormona GH, que es la somatotropina, que también es conocida como la hormona del crecimiento. Esta hormona no va a actuar sobre los tejidos, no va a hacer que los tejidos crezcan. Esta hormona va a sintetizarse en hipófisis, va a salir a sangre y va a llegar al hígado. En el hígado me va a activar a unas células que me van a sintetizar la hormona IGF-1, que esta hormona es la hormona del crecimiento, que esta hormona es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, y esta ya es la que va a ir a actuar sobre los huesos en el cartílago del crecimiento y sobre los músculos para que haya un crecimiento conforme a la edad. Esto es conforme a la edad. Y por otro lado, las células lactotropas me van a sintetizar la hormona PRL, que es la prolactina. Esta va a tener dos funciones diferentes dependiendo si están actuando en un hombre o están actuando en una mujer. Si están actuando en una mujer, va a ser para la síntesis de la leche materna. Solamente va a ser para la secreción, para la síntesis de esta leche. No va a ser para la eyección de la leche fuera de la glándula. Para eso necesitamos otra hormona distinta. Y en los hombres me va a actuar sobre las células de Leydig activándolas. Entonces, ahora, para las células basófilas son tres células diferentes. A diferencia de acidófilas, que son dos, acá son tres diferentes. Tenemos las células tirotropas, las corticotropas y las gonadotropas. Las células tirotropas, ya el sufijo nos va a indicar a qué se va a dedicar. Va a sintetizar la hormona TSH, que es la tirotropina. Esta tirotropina va a salir a sangre y me va a actuar sobre la glándula tiroides. La glándula tiroides, en conjunto con esta hormona, se va a activar y me va a sintetizar T3 y T4, que ya son las hormonas tiroideas. Después, las corticotropas van a sintetizar principalmente dos hormonas distintas. La primera es la ACTH, o también es conocida como la corticotropina, que esta me va a actuar sobre la corteza suprarrenal. Recuerden, esto no es en el riñón, es en la glándula que está sobre el riñón. Entonces va a actuar sobre la corteza de la glándula suprarrenal. ¿En qué parte de la corteza? Me va a actuar sobre la parte fascicular y la región reticular de la corteza suprarrenal. Y por otra parte tenemos que también las células corticotropas me van a sintetizar la hormona alfa MSH,
que es la estimulante de los melanocitos. Por ejemplo, las personas que tienen tez más oscura es porque tienen muchas hormonas de estas, porque van a estimular a los melanocitos para que pigmenten la piel o también que pigmenten el cabello. Y ya por último tenemos las células gonadotropas. Las células gonadotropas me van a sintetizar dos hormonas principalmente, que es la FSH, que como ya sabemos es la folículo estimulante, y la LH. La FSH, la folículo estimulante, va a tener dos acciones diferentes dependiendo si están en un hombre o están en una mujer. En el hombre me van a actuar sobre las células de Sertoli y en la mujer me van a actuar sobre el folículo ovárico. Y en la LH, que es la hormona luteinizante, me van a actuar sobre los hombres en las células de Leydig y en las mujeres sobre el TECA y también en el cuerpo lúteo. También algo que tenemos que mencionar que es muy importante es la regulación de estas células. ¿Cómo se van a regular? ¿Cómo se va a regular la glándula hipófisis, específicamente la glándula adenohipófisis? Entonces, para las células acidófilas, en el caso de las células somatotropas, nosotros vamos a tener un estímulo positivo y un estímulo negativo. Un estímulo positivo es la hormona GHRH, que es la hormona liberadora de la somatotropina. Entonces, esta se sintetiza en el hipotálamo y va a llegar a la hipófisis y va a trabajar sobre las células somatotropas para poder liberar la somatotropina. Y también tenemos un estímulo negativo que es la somatoestatina. La somatoestatina también va a venir desde el hipotálamo y me va a inhibir a estas células para que no liberan la somatotropina. Esto es para cuando haya un nivel muy elevado en sangre, no lo vamos a creer así, entonces se libera ese estímulo negativo. En las células lactotropas, estas toda su vida están inhibidas. ¿Por qué? Porque en las mujeres la síntesis de leche materna solamente se necesita cuando la mujer está en lactancia, no se necesita durante el resto de la vida. Entonces, el estímulo negativo que se va a recibir es la dopamina, que no es es la misma dopamina que es el neurotransmisor, pero es la que está en el hipotálamo, porque siempre tenemos dopamina en alguna región del encéfalo, pero no significa que poquita dopamina que tengas en el encéfalo y se va a inhibir. No, es más que nada la que está en el hipotálamo, que es la que va a llegar a la hipófisis. O siempre va a haber un pequeño remanente de prolactina. ¿Para qué? Para los hombres en las células de Leydig. Y en el caso de las basófilas, aquí nosotros vamos a hablar de los estímulos positivos. En el caso de las tirotropas tenemos un estímulo positivo que es gracias a la hormona TRH. La hormona TRH es hormona estimulante tirotrópica, que esta es la que me va a estimular a las células tirotropas para que liberen tirotropina y que ya actúe sobre la tiroides. En el caso de las corticotropas tenemos la hormona CRH, que también es un estímulo positivo, que esta es la hormona liberadora de la corticotropina, que es igual actúan las corticotropas para liberar corticotropina. Y en las gonadotropinas, en las células gonadotropas, nosotros tenemos la hormona que también es proveniente del hipotálamo, la GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Va a actuar sobre las células gonadotropas para liberar las hormonas gonadotropinas, que en este caso es folículo estimulante y hormona luteinizante. También nosotros tenemos la otra clasificación de las células, que son las células cromófobas. Estas no tienen una función tal cual. O sea, estas células cromófobas son células viejas que ya cumplieron con su papel metabólico, que ya formaron parte de alguna de las dos clasificaciones, no tienen tinción, su color son grisáceos o de tonos azules muy, muy pálidos. Entonces, estas células, como son muy viejas, ya no tienen gránulos de hormonas para sintetizar y para liberar, entonces solamente son células que están esperando a formar una apoptosis. Bueno, ahora para continuar con la siguiente porción de la hipófisis, vamos a hablar de la neurohipófisis. Esta tenemos que recordar que lo que más importa, su principal componente son las neuronas que vienen desde el hipotálamo y que van hasta la hipófisis.
De hecho, en la región hipotalámica se encuentran los somas o los núcleos, y en la región de la hipófisis se encuentran las prolongaciones, es decir, los axones. Si recuerdan, nosotros tenemos aquí por donde pasan los axones, tenemos el infundíbulo, que es el puente de la neurohipófisis con el hipotálamo. En esa región del infundíbulo es donde más concentrados están los axones. Ese se llama tracto hipotálamo hipofisiario. Es donde se encuentran más juntos los axones de las neuronas. Entonces nosotros aquí tenemos los núcleos que son los paraventriculares y los núcleos supraópticos. En el núcleo paraventricular, nosotros ¿qué hormona vamos a estar formando? Vamos a formar la hormona oxitocina. Esta también es un neurotransmisor, pues estamos hablando de neuronas, pero aquí nos va a funcionar como una hormona. Entonces, esta va a llegar hacia los senos, estamos hablando nada más de mujeres, va a llegar hacia los senos y va a actuar en las células mioepiteliales. Estas células son células musculares que van a ayudar a la eyección de la leche. Entonces, como mencionamos con la adenohipófisis, tenemos una hormona que nos ayuda a secretar la leche, y esta hormona a mí me va a ayudar a poder sacar la leche, ¿ok? Esta también nos funciona la oxitocina. La oxitocina también a nosotros nos va a funcionar para el útero. Entonces, ¿qué función va a tener en el útero? ¿Cuál va a ser su célula diana? Va a ser las células del miometrio, es decir, el endometrio. ¿Y qué me va a ayudar a hacer? Las contracciones. ¿Qué contracciones? Las contracciones de labor de parto. Entonces me va a ayudar en el parto. De hecho, las mujeres que están en labor de parto, que ya es una labor de parto muy alargada, que ya necesitan sacar al bebé, se les pone intravenosas de oxitocina para ayudar a la labor de parto con el útero, para ayudar a las contracciones que sean más agresivas. Y por otra parte tenemos el núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico me va a sintetizar y me va a secretar la hormona ADH. La ADH también es conocida como la hormona vasopresina, o también es la hormona antidiurética. Esta hormona va a llegar al riñón y sus células dianas van a ser las células principales de los túbulos conectores. Estas células van a activar sus aquaporinas 2, 3 y 4. ¿Para qué me va a funcionar? Para la reabsorción de agua. Eso es lo que me va a ayudar la neurohipófisis. Bueno, una mnemotecnia que se pueden aprender para la neurohipófisis es la mnemotecnia del sapo. Nosotros tenemos la S, que es de supraóptico, A de ADH, la P de paraventricular y la O de oxitocina. Con esa mnemotecnia se pueden aprender qué núcleo sintetiza qué hormona. Bueno, también para mencionar, dentro de la neurohipófisis, nosotros, si observamos de una manera microscópica, vamos a ver cómo los axones discurren a lo largo de la neurohipófisis. Entonces, nosotros aquí, recordemos que estamos todavía en sistema nervioso central. Entonces, los axones tienen que estar acompañados por otras células, y tienen que estar acompañados por unas células que les van a ayudar a mantenerse, les van a ayudar a sostenerse y les van a ayudar a nutrirse. En el caso de la neurohipófisis, estas células son los llamados pituicitos. Recuerden, pituicitos, ¿por qué? Por el sufijo de pituitaria. Que pituitaria es el nombre antiguo que se le daba a la glándula hipófisis, pero por eso se les quedó el nombre de pituicitos. Los pituicitos, que son, como seguimos en sistema nervioso central y es una célula en forma de estrella que tiene prolongaciones, que sostienen los axones y los nutren porque también sostienen a los vasos, entonces realmente estas células son astrocitos. Son los astrocitos que están dentro de la glándula hipófisis, más específico de la neurohipófisis. Otra cosa muy importante a mencionar, si nosotros hacemos también el corte, vamos a observar zonas teñidas dentro de los axones. Entonces, estos axones
que van a estar más teñidos, se les va a conocer como las cápsulas de Heering. Si nosotros hiciéramos una imagen con un microscopio electrónico, nosotros podemos observar que estas cápsulas de Heering no son más que cúmulos de las hormonas que están trasladándose desde el hipotálamo hacia su destino, que es la base de la neurohipófisis. Nosotros hacemos un zoom, vamos a ver estos pequeños gránulos con las hormonas. ¿Qué hormonas son? La hormona ADH y la hormona oxitocina. Bueno, ya para terminar con hipófisis, vamos a finalizar con la porción que nos quedó restante, que es la porción intermedia. Es la que se encuentra en el centro de ambos lóbulos. En este nos vamos a encontrar con los quistes de Rett. Estos también se les conoce como folículos pituitarios. Estos folículos son solamente una remanente de que existió la embriogénesis de la hipófisis y que se unieron ambas capas germinativas. No tienen ninguna función, tampoco son patológicos, esos quistes ahí son normales. Y algo que es importante es que en esta región, en la región central, se encuentran unas células llamadas folículo estrelladas. Y ya, eso será todo por el tema de hipófisis.